¿cuál es el hecho más significativo para nosotros como cristianos? Piense por un momento en esta pregunta. ¿Cuál es el hecho más significativo para nosotros como cristianos? Sin duda, algo de luz nos arroja Pablo cuando con mucha razón afirmaba en 1 Corintios 15:14, si Cristo no resucitó, vana sería nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Hemos estado escuchando durante toda la semana sobre la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hoy nos toca la mejor parte, la parte más importante, el hecho más importante de toda la historia, la resurrección. Marcos 16, del 1 al 11, nos narra cómo era ya el tercer día tras la muerte de quien estaba pasando a ser, ante la opinión popular, solamente un profeta más. En ese momento, 3 fieles mujeres que habían sido sus seguidoras de Jesús, se dispusieron a comprar especies aromáticas para ir a ungir el cuerpo sin vida de nuestro Señor. Esto era la costumbre en ese tiempo para reducir el hedor y la rápida descomposición del cuerpo ante las altas temperaturas mediterráneas. En el camino de estas 3 mujeres seguidoras de Jesús, la preocupación más grande que tenían era quién les iba a ayudar a mover aquella enorme y pesada piedra puesta a la entrada de la tumba de Jesús. Sin embargo, para su sorpresa, al llegar se dieron cuenta que la piedra estaba removida. Qué curioso, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Eso no era lo más sorprendente, porque al entrar en la tumba se dieron cuenta de que no había nadie ahí más que un joven con vestiduras blancas que al verlas asustadas, seguramente la expresión de susto, de asombro que tenían en sus rostros, les dijo: por favor, no se asusten. ¿Por qué buscan entre los muertos a aquel que está vivo? Este joven de vestiduras blancas inmediatamente les da la orden de ir a proclamar a todos que Jesús había resucitado. Obedientes, estas 3 mujeres van a contarle todo lo sucedido a los discípulos. ¿Y sabe qué? A los discípulos les costó convencerse de que aquel hombre había resucitado. Algunos dudaron hasta que le vieron, otros dudaron hasta que tocaron sus heridas, pero en ese momento no quedó ninguna duda. Jesús resucitó. Nuestro Señor Jesucristo se levantó de los muertos. Él vive y está sentado a la diestra de Dios, esperando el momento de regresar por su iglesia. Queridos hermanos, la resurrección de nuestro Señor lo cambia todo. La resurrección nos llena de gozo y de esperanza. Nos recuerda su poder al mismo tiempo que nos da la victoria sobre el pecado y la muerte. ¿Y sabe qué? Sobre todo, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo debe provocar en usted y en mí un estilo de vida de agradecimiento en el cual nuestro único propósito sea adorar y agradar a aquel que se levantó de los muertos. ¿Recuerda usted a Cleofas y a su compañero? Aquellos 2 discípulos que estaban turbados de su corazón, aquellos 2 discípulos que iban camino a Emaús, decepcionados y sumidos en la desesperanza, porque creyeron que Jesús era el Mesías prometido, aquel que redimiría a Israel. Sin embargo, para ellos ya no había un futuro, no había una esperanza. Todo estaba perdido porque vieron morir a Jesús. Sin embargo, cuando sus ojos fueron abiertos luego de estar sentados a la mesa con Jesús y reconocieron que era Él, se dieron cuenta que había resucitado y en ese momento todo cambió. Ahora sí había una esperanza, ahora sí había un camino y ahora sí había algo que hacer. Ir a proclamar que Jesús había resucitado. Mis hermanos, quisiera terminar con 3 aplicaciones prácticas. ¿Cómo podemos aplicar de manera práctica la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Número 1, pongamos toda nuestra confianza y esperanza en aquel que se levantó de los muertos, en Jesús nuestro Señor. Pongamos toda nuestra confianza, depositemos toda nuestra confianza y esperanza en Él. Número 2, llenémonos de gozo y plenitud sabiendo que nuestro Dios vive, comprendiendo las grandes implicaciones y bendiciones que eso tiene
para nosotros. Y por último, reflexionemos también. Reflexionemos en si nuestra vida tiene el propósito de glorificar y agradar a aquel que se levantó de los muertos. Hermano, hermana, amigo, amiga, regocíjate, el Señor resucitó, Jesús resucitó.